Estamos acostumbrados a imaginar el final de un imperio como un golpe seco, un estruendo, una ciudad en llamas, un portón derribado y detrás el vacío. Nos gusta pensar que la historia se parte como una tabla, antes y después, que hay un momento exacto en que todo termina. Pero esta noche vengo a contarte otra cosa. Vengo a contarte que el Imperio Romano de Occidente no cayó con un rugido. Cayó con un aliento largo, cansado, casi educado. Un suspiro que se estiró durante siglos, como una lámpara que no se apaga de golpe, sino que tiembla, se encoge y al final deja de dar calor sin que nadie se atreva a decir la palabra muerte. Imagina por un instante un mundo donde todo parecía encajar, donde la distancia era un detalle y la ley una sombra protectora. Un mundo donde podías salir de una isla húmeda al norte, cruzar caminos de piedra, entrar a puertos llenos de velas, atravesar montes y llanuras y en cada parada encontrar la misma idea de orden, la misma lengua del poder, la misma moneda, la misma promesa. Ese mundo existió y se llamó, con una modestia que hoy suena a ironía, la paz romana. No era paz por ausencia de guerra, era paz por presencia de miedo. Las guerras ardían, sí, pero lejos, en las fronteras, en la línea donde la civilización miraba al bosque y el bosque devolvía la mirada. Allí estaban los campamentos, los fosos, las empalizadas, los fuertes, el borde del mundo romano. Allí se desgastaban las legiones para que, en el interior, la vida floreciera. Dentro de ese caparazón militar, las ciudades brillaban, ciudades con foros donde la voz era poder, con baños donde el vapor igualaba a ricos y pobres por un rato, con acueductos que traían agua como si el agua obedeciera, con teatros, con mercados, con talleres, ciudades conectadas por calzadas que no eran solo piedras, eran venas. Por ellas circulaban mercancías, mensajes y sobre todo impuestos. Roma no solo construía caminos para marchar, los construía para cobrar. En ese tiempo, el imperio parecía eterno, tan natural como el mar, tan inevitable como el sol. Dicen que un orador griego afirmó que la única frontera de Roma era el cielo. Y durante un tiempo eso pareció cierto. Ahora escucha con calma esta imagen. Una moneda brillante en la palma de tu mano. No es solo plata, es confianza. Es la idea de que el Estado existe, de que el Estado funciona, de que el Estado te reconoce. Esa moneda viaja contigo, te abre puertas, compra pan, compra vino, compra seguridad. Y sin embargo, siglos después, esa misma moneda sería tan liviana en valor como una promesa rota. Sería metal disfrazado, una máscara. ¿En qué momento se pudrió la idea de Roma? Aquí es donde empieza mi relato, porque lo que mató a Occidente no fue una espada única, ni un enemigo único. Fue una suma de grietas. Y lo más inquietante de una grieta es que al principio parece decorativa. Parece nada. Roma alcanzó una perfección extraña. Una maquinaria de guerra y administración que podía abarcar mares y desiertos, montes y ríos, islas y llanuras. Pero esa maquinaria no era un dios, era un artefacto. Y todo artefacto se rompe cuando se le exige lo que no puede sostener. En la cima de su equilibrio, el poder romano era un teatro cuidadosamente ensayado. En teoría, el emperador era el primer ciudadano, un título con perfume republicano, una cortesía hacia un pasado que ya no gobernaba. Se fingía que el Senado debatía, que el pueblo contaba, que las viejas formas seguían vivas. En la práctica, el emperador era el centro, la fuente, la voz final. Su autoridad tenía un ingrediente esencial, el mando sobre los ejércitos. Porque en Roma la ley podía ser hermosa, pero solo era real cuando una lanza la respaldaba, y detrás del emperador respiraba el otro corazón del imperio, el ejército, profesional, disciplinado, temido, el mismo ejército que defendía fronteras y también construía puentes, levantaba fortalezas, abría caminos. El mismo ejército que, llegado el caso, podía decidir que el emperador ya no debía vivir. Ese era el pacto oculto. Mientras el ejército estuviera satisfecho, el imperio se sostenía. Cuando dejaba de estarlo, la historia se volvía una jauría.
Pero no adelantemos la noche. Primero, mira la economía, porque allí también estaba la trampa. La paz romana tenía 3 pilares que parecían indestructibles: la tierra, el comercio y la esclavitud. La tierra alimentaba. Había provincias que eran graneros. Había barcos cargados de grano cruzando el mar hacia la capital. Había distribuciones que mantenían tranquila a la multitud. Había latifundios tan amplios que una familia podía perderse dentro de su propia riqueza. El comercio unía lo que la distancia intentaba separar. Se movía vino, aceite, telas, especias. El mar era una autopista líquida, y Roma lo llamaba nuestro mar, como si el agua pudiera pertenecer. Y la esclavitud. La esclavitud era el motor silencioso. No era un rincón oscuro, era el centro. Era mano de obra en minas, campos, talleres. Era botín de guerra convertido en fuerza de producción. Mientras Roma conquistaba, el suministro no se agotaba. Ahí estaba el detalle, la pequeña frase que condena a un gigante. Mientras Roma conquistaba. Porque la expansión no podía durar para siempre. Cuando las fronteras se estabilizaron, el flujo de esclavos disminuyó. Y lo que había sido abundante se volvió costoso. Lo que había sido fácil empezó a exigir ajustes. Y un sistema que depende de crecer, cuando deja de crecer, se descubre desnudo. Además, el imperio necesitaba metales: plata para la confianza, oro para la gloria. Y las minas, por muy generosas que parezcan, no son eternas. Roma no solo devoraba tierras, devoraba recursos. Así que la fiesta, tarde o temprano, iba a tener que pagar la cuenta. Y entonces llegaron las señales. No las pequeñas, sino las que ya no se pueden barrer bajo la alfombra. Un emperador filósofo, un hombre que prefería escribir sobre la brevedad de la vida, se vio obligado a pasar sus últimos años en campaña. No por capricho, sino por necesidad. Las fronteras del norte comenzaron a moverse, como si el bosque hubiera decidido caminar. Tribus empujadas por otras tribus, pueblos buscando alimento, refugio, una vida menos miserable. Movimientos humanos que no eran una invasión puntual, sino una presión lenta, insistente, como el agua contra una presa. Y cuando esas masas cruzaron el gran río del norte, la idea de invulnerabilidad se quebró. Por primera vez en mucho tiempo, los peligros rozaron Italia. Hubo ciudades asediadas, hubo pánico real, no literario, hubo improvisación. Y como si la guerra no bastara, llegó algo peor: una enfermedad. No hay enemigo más injusto que el que no se puede negociar ni sobornar. Una enfermedad no entiende de ciudadanía, ni de toga, ni de rango. No le importa la grandeza, solo entra. Una epidemia recorrió el imperio como un rumor mortal. Despobló barrios, vació campos, cortó cosechas, adelgazó ejércitos. Y cuando un imperio pierde gente, no pierde solo números. Pierde manos, pierde impuestos, pierde reclutas, pierde compradores, pierde futuro. Roma sobrevivió, sí, pero sobrevivir no es lo mismo que estar sano. Y cuando aquel emperador murió, el mundo romano quedó en manos de un heredero por sangre, no por mérito. Y ese detalle, que antes parecía una cuestión familiar, empezó a oler a destino. Porque a partir de ahí, Occidente no entró en un final inmediato. Entró en una caída que se parecía a una estatua de mármol cayendo desde lo alto. No se desintegra en el aire, pero abajo ya no vuelve a ser una sola pieza. En la siguiente parte te llevaré al momento en que el poder se convirtió en subasta, cuando la púrpura dejó de ser símbolo y se volvió premio, cuando la moneda empezó a mentir, cuando el Estado, desesperado, aprendió el truco más peligroso: fabricar apariencia de riqueza, y desde ese instante, cada decisión práctica empujó a Roma un paso más hacia la sombra. Hubo un punto en que Roma dejó de elegir a sus dueños y empezó a ser elegida por ellos. Tras la muerte del heredero inestable que abrió la puerta al desorden, el imperio entró en una época que no suena a nombre de grandeza, sino a diagnóstico: la anarquía militar. Un tiempo en que el trono no parecía un destino, sino una silla caliente. Un tiempo en que el mando supremo se convirtió en recompensa inmediata para el general que tuviera más soldados fieles o más miedo en los ojos de sus hombres. Imagina el mecanismo.
Un emperador cae. No cae por viejo, ni por enfermo, ni por juicio sereno. Cae por una daga, por una conspiración, por un grupo que decide que ya no conviene. Y entonces, en alguna frontera, un general oye la noticia y siente lo mismo que siente el hambre. Posibilidad. Las tropas lo aclaman, le ponen el manto púrpura, le juran lealtad. Lo llaman Augusto como si el nombre fuera magia. Y el nuevo Augusto, para asegurar que mañana no lo traicionen, hace lo único que entiende un ejército cansado. Promete oro. Pero el oro no aparece por deseo. Para pagar ese donativo, el nuevo emperador exprime provincias, adelanta impuestos, confisca, castiga. Y cuando eso no alcanza, cuando el tiempo apremia y el trono tiembla, recurre al veneno más fácil, la moneda. Aquí empieza la ruina que no se ve en murallas, sino en mercados. La moneda romana, que antes era confianza sólida, empezó a ser mezcla. Al principio, casi nadie lo notó. Una porción menor de plata, un poco más de metal barato. El brillo seguía allí y el pueblo no pesa cada moneda, el pueblo cree. Pero la fe, cuando se rompe, no se repara con discursos. Con cada cambio de emperador, con cada guerra civil, con cada nuevo donativo, el metal noble se reducía. Era como si el Estado dijera, te pago, pero con una sonrisa falsa. Y la gente, lentamente, empezó a sentirlo. No por teoría, sino por pan. Si ayer comprabas pan con una moneda y hoy necesitas dos, no hace falta filosofía para entender que algo murió. Los mercaderes subieron precios. Los campesinos desconfiaron. Los artesanos exigieron pago en cosas reales. Grano, aceite, herramientas. Y el dinero, ese invento delicado que depende de la fe colectiva, se transformó en sospecha. Las viejas monedas, las buenas, las de plata auténtica, se guardaban como tesoro y desaparecían del mercado. Las nuevas, las ligeras de valor, circulaban como enfermedad. Nadie quería tenerlas demasiado tiempo porque mañana podían valer menos. Así se forma una espiral. La desconfianza alimenta la subida de precios. La subida de precios alimenta el miedo. El miedo alimenta el acaparamiento. Y el acaparamiento estrangula el comercio. Roma, que había sido un lago de rutas seguras, empezó a volverse archipiélago. Cada región mirando por sí misma, cada ciudad encerrándose en su supervivencia. Y mientras dentro el dinero se volvía mentira, fuera los enemigos aprendían algo sencillo. Roma sangraba. La frontera, que había sido cinturón, empezó a sentirse como tela vieja. Los pueblos del norte ya no eran solo grupos pequeños buscando saqueo rápido. Empezaron a unirse, a formar confederaciones, a moverse con intención de quedarse, no solo de robar. Y en Oriente, como si el destino quisiera equilibrar el castigo, nació un rival real, un estado organizado, ambicioso, orgulloso de su pasado. El imperio persa, con nueva dinastía, con una idea fija: recuperar gloria. No eran simples incursiones, era una potencia que podía mirar a Roma sin bajar la cabeza. Y entonces ocurrió lo impensable. Un emperador romano, el dueño oficial del mundo occidental, marchó al este y fue derrotado. No solo derrotado, capturado. Un Augusto prisionero. Ese hecho, más que cualquier saqueo, fue una señal al mundo. Roma ya no era intocable. La figura que antes parecía casi sagrada, el emperador, podía ser tomada, humillada, exhibida. La psicología del poder, esa piel invisible que sostiene imperios, se rasgó. Y como si faltara una última ironía, mientras Roma se deshacía entre usurpadores y monedas falsas, algunas provincias decidieron que era mejor ser romanas sin Roma. En Occidente surgió un poder separado, un general que se proclamó protector de las tierras del oeste. Creó su propio centro de mando, su propio senado, su propia moneda. No decía odiar a Roma. Decía ser Roma, más eficaz que Roma. En Oriente, una ciudad rica del desierto, acostumbrada al comercio y a la independencia, levantó su propia autoridad. Una reina gobernó rutas, graneros, territorios. En nombre del imperio, pero sin obedecerlo. Así, el mapa se volvió una herida abierta. El imperio, que se suponía uno, era en la práctica tres. Y el centro, el viejo corazón, era el más débil.
como si la antigua capital hubiera quedado reducida a un símbolo sin músculo. En ese instante, muchos habrían apostado por el final inmediato. Pero la historia, a veces, permite respiraciones inesperadas. Cuando el caos amenaza con tragárselo todo, aparece una figura que no viene a ser amable, sino a ser necesaria. Un hombre que entiende que, para salvar al Estado, hay que volverlo más duro, más frío, más vertical. Ese hombre fue Diocleciano. No era un soñador, era un arquitecto con mano de hierro, un reformador que no iba a fingir republicanismos ni delicadezas. Y lo primero que hizo fue matar una idea, la idea de que el emperador era primer ciudadano. A partir de él, el emperador sería amo, señor, dominus. Cambió el traje, cambió el ceremonial, cambió la distancia. Ya no bastaba mirar al emperador, había que inclinarse. Había que besar el borde de su manto, no por vanidad, sino por estrategia, elevarlo para que matarlo pareciera sacrilegio. Diocleciano entendió que un imperio tan amplio no podía ser defendido por un solo hombre, siempre llegando tarde. Por eso inventó una solución tan brillante como peligrosa: repartir el poder sin romper la unidad, dividir la carga sin confesar que se dividía el mundo. Nació el gobierno de 4. Un sistema de 2 Augustos y 2 Césares. Un esquema para evitar guerras de sucesión, para mantener emperadores cerca de las fronteras, para reaccionar rápido. Capitales nuevas, centros de mando cerca de los ríos y de los caminos militares. Y Roma, la ciudad eterna, convertida en escenario, no en comando. Funcionó, sí. Durante un tiempo, la sangre dejó de correr con tanta prisa, pero cada medicina tiene un costo. Y el costo de aquella estabilidad fue un cambio profundo. Por primera vez, Oriente y Occidente empezaron a pensarse separados, aunque juraran estar unidos. Mientras tanto, Diocleciano también intentó arreglar el dinero. Y allí cometió uno de los errores más humanos: creer que el poder puede ordenar al mercado. Al ver la inflación, decidió fijar precios por decreto. Puso un límite a salarios y productos como si la necesidad pudiera obedecer. Amenazó con la muerte a quien desobedeciera. ¿Resultado? Silencio en los mercados, mercancías escondidas, venta clandestina, precios reales en sombra, y el Estado persiguiendo fantasmas. El imperio había vuelto a sostenerse, pero con rigidez, con presión, con una burocracia más grande, con impuestos cobrados en cosas reales, porque la moneda seguía sin curarse del todo. Y aún faltaba otra obsesión: la unidad religiosa. Diocleciano creyó que, si el mundo se desarmaba, era porque los dioses estaban ofendidos, y señaló a un grupo que ya era demasiado visible para ser ignorado: los cristianos. Los persiguió, quemó libros, cerró templos, arrestó líderes. Quiso arrancar la fe como se arranca una mala hierba, y lo único que logró fue endurecerla. Cuando él y su compañero dejaron el poder por voluntad propia, algo casi impensable en Roma, el sistema que habían creado parecía estable, pero estaba lleno de tensión, como una cuerda demasiado estirada. Y entonces, cuando la maquinaria de 4 quedó sin su fundador, la ambición romana hizo lo que siempre sabe hacer: romper el diseño. De ese nuevo caos nacería un hombre distinto, uno que no solo cambiaría la política, sino el alma del imperio. Un hombre que vería en la nueva fe una herramienta, un escudo, un lenguaje común: Constantino. Pero esa historia merece su propia oscuridad. La tetrarquía tenía una belleza fría, un mecanismo pensado para que la sucesión no dependiera de la sangre ni del capricho, un sistema para que la púrpura pasara como pasa un turno, sin necesidad de dagas. Pero Roma no era un mecanismo. Roma era humana, y la ambición, cuando huele vacío, entra. Cuando los viejos Augustos se retiraron, el diseño empezó a crujir. Cada César miró el mapa y pensó que podía ser más que heredero. Cada general escuchó el rumor del poder y recordó que las legiones no obedecen a las leyes. Obedecen a quien les promete seguridad, botín, futuro. Y entonces apareció un nombre que el destino iba a repetir durante siglos: Constantino. No surgió como un santo, surgió como surgen los dueños de la guerra civil, por aclamación de soldados,
Cuando su padre murió lejos de la capital, las tropas lo levantaron sin pedir permiso al sistema. Lo llamaron Augusto, y con ese gesto declararon que la norma podía doblarse. Lo que siguió fue un largo forcejeo de pretendientes, pactos, traiciones, marchas y contramarchas. Un imperio que había querido curarse de las guerras internas volvió a enfermar. Y como siempre, los hombres comunes pagaron el precio en impuestos, reclutamiento y miedo. El clímax llegó cerca de Roma, junto a un puente sobre el río. Una batalla que la memoria convertiría en mito. Dicen que la noche anterior, Constantino vio un signo en el cielo, un símbolo asociado a la fe que hasta entonces había sido perseguida, y que una frase lo acompañó, como si el aire pudiera hablar: «Con este signo vencerás». No importa, para esta noche, si la visión fue real o conveniente. Lo que importa es que Constantino entendió algo esencial. El imperio necesitaba una idea nueva, una señal de unidad más fuerte que el Senado, más fuerte que el viejo ritual, más fuerte que una moneda que ya no inspiraba confianza. Venció. Entró en Roma como vencedor, su rival cayó, y el mensaje se expandió. Quien domina Italia, domina el relato. Aún así, la unidad completa tardó, porque el imperio ya no era un cuerpo simple, sino una criatura con miembros tensos. Solo cuando Constantino derrotó a su último rival en Oriente, pudo llamarse, de verdad, dueño de todo. Y entonces hizo algo que cambió el mundo sin necesidad de incendiarlo. Al año siguiente de consolidar su ventaja, promulgó una decisión que no sonaba a revolución, pero lo era. Libertad de culto. No fue una proclamación de una fe única. Fue más astuto. Permitió que cada cual creyera, y con ese gesto legalizó a los cristianos. Les devolvió propiedades, detuvo las persecuciones, les dio aire. La fe que había sobrevivido bajo amenaza, de pronto respiró en público. A partir de ahí, el cristianismo dejó de ser un susurro y empezó a ser arquitectura, basílicas, clero protegido, privilegios fiscales, donaciones y algo todavía más importante, presencia política. Constantino no solo toleró, favoreció, y como suele pasar, cuando el poder favorece, transforma lo favorecido en institución. El emperador también intervino en discusiones internas de la Iglesia. Convocó reuniones para decidir doctrina, como si la teología fuera una cuestión de Estado. Y lo era, porque la unidad espiritual se estaba convirtiendo en unidad social. La Iglesia ofrecía disciplina, jerarquía y pertenencia. Exactamente lo que un imperio cansado necesitaba. Pero Constantino no se detuvo allí. Tomó una decisión de geografía que era también una decisión de destino. Fundó una nueva capital. Roma era grandiosa, sí, pero estaba mal ubicada para el mundo que nacía. Quedaba lejos de las fronteras más urgentes. Llevaba encima demasiadas tradiciones y demasiados recuerdos. Y además, allí el viejo Senado aún tenía sombras de influencia. La nueva capital se levantó en un lugar donde la tierra y el agua se abrazan como una trampa perfecta. Una ciudad sobre un estrecho, controlando el paso entre mares, cerca de rutas comerciales vitales, más cerca del Oriente Rico. Esa ciudad fue llamada, sin pudor, la ciudad de Constantino. Se convirtió en la nueva Roma. Y con esa fundación, aunque nadie lo dijera en voz alta, el centro de gravedad del imperio se movió. El oro, la población densa, las rutas de comercio, los graneros cercanos, todo eso favorecía al este. Occidente quedó con otra herencia, fronteras largas, poblaciones más dispersas, provincias que empezaban a sentirse agotadas. Constantino también reforzó la burocracia, multiplicó cargos, refinó jerarquías, separó funciones civiles y militares, intentando evitar que un gobernador se convirtiera en usurpador. Era una medida inteligente, pero lenta, pesada. En crisis, la lentitud mata. Para sostener el ejército y la administración, el Estado apretó más. Ató a la gente a sus trabajos, a los campesinos a la tierra, a los oficios a la herencia, a los recaudadores a una responsabilidad que podía arruinarlos. La vida se volvió rígida, como si el imperio se hubiera puesto una armadura demasiado apretada para evitar la herida y terminara sin poder respirar.
A la muerte de Constantino, el imperio siguió, pero la división ya no era solo administrativa, era mental. Oriente y Occidente se miraban como hermanos con intereses distintos, y entonces llegó el último emperador que gobernó todo por última vez, Teodosio. Cuando murió, dejó la parte occidental a un niño y la oriental a otro hijo. Y aquella decisión, que pudo parecer rutina familiar, fue el sello final de una separación que ya existía en la sangre del sistema. A partir de entonces, las dos mitades caminaron por senderos distintos. Occidente, más pobre y más expuesto, empezó a convertirse en el muro donde chocaría la marea humana que venía del norte y del este. Y esa marea tenía un nombre que sonaba como silbido de flecha: los hunos. Ellos aparecieron de golpe, como si el horizonte hubiera vomitado jinetes, rápidos, crueles, extraños. Su llegada empujó a otros pueblos como el viento empuja cenizas. Los godos, presionados por ese terror, buscaron refugio dentro del mundo romano. Suplicaron cruzar el gran río. Prometieron servir, obedecer, integrarse. Querían salvar a sus familias. Roma aceptó. Pero Roma estaba podrida por dentro. Los funcionarios que debían administrarlos fueron corruptos, avaros, torpes. Hambre, humillación, abuso. Se cuentan historias de trueques obscenos, comida a cambio de hijos, un pueblo desesperado convertido en mercancía. Y entonces los godos hicieron lo que hace cualquier criatura acorralada. Pelearon. La frontera dejó de ser línea y se volvió incendio interno. El emperador del Este, impaciente por gloria, decidió enfrentarlos sin esperar refuerzos. Los subestimó. Creyó que la vieja maquinaria aún funcionaba igual. La batalla fue una catástrofe. El ejército fue masacrado. Y el emperador murió en el campo. Ese detalle es importante porque no era solo una derrota. Era un mensaje. Ya no bastaba con ser Roma para ganar. A partir de allí, el imperio aprendió a negociar con quienes antes solo expulsaba, a dar tierras, oro, títulos, a aceptar pueblos enteros dentro de sus fronteras como aliados armados. Occidente, mientras tanto, entraba en su etapa más amarga: depender de guerreros que no eran romanos para defender lo que quedaba de lo romano. Y en ese escenario surgió un hombre que parecía sostener un mundo con las manos: Estilicón. De origen bárbaro, sí, como tantos ya en ese tiempo, pero con mente romana, con experiencia, con habilidad para contener amenazas múltiples. Fue el protector del niño emperador de Occidente. Fue, en la práctica, el poder real. Ganó batallas, contuvo invasiones, negoció con líderes peligrosos, pero su tarea era imposible, porque el enemigo no estaba solo fuera, estaba dentro. Intrigas de palacio, envidia, miedo, burócratas que odiaban al general porque el general podía hacer lo que ellos no. Y en un instante de necesidad, Estilicón retiró tropas de una frontera para salvar Italia. Era una decisión lógica y fatal, porque una frontera vacía es una invitación. En la siguiente parte te contaré el cruce del Gran Río en invierno, el momento en que el oeste empezó a perder provincias como se pierden dientes, uno a uno, sin poder volverlos a poner. Y también te contaré cómo un saqueo, breve pero simbólico, rompió la ilusión de eternidad. Hay decisiones que parecen tácticas, hasta que se vuelven destino. Cuando Estilicón retiró tropas para defender Italia, no estaba pensando en siglos. Estaba pensando en días, en salvar ciudades, en evitar que el corazón del poder se hundiera bajo un golpe inmediato. Pero el norte no perdona los vacíos. El gran río que había sido frontera, ese borde que separaba orden de incertidumbre, se congeló. Y cuando un río se congela, deja de ser barrera y se vuelve camino. En el cambio de año, una coalición de pueblos cruzó sobre el hielo. Vándalos, suevos, alanos. No eran una sola tribu, sino una mezcla empujada por hambre, presión, oportunidad. Un movimiento humano que no pedía permiso. Entraron en una frontera sin dientes y la Galia se abrió como tierra cansada. Lo que siguió no fue una campaña rápida, fue devastación lenta. Campos saqueados, ciudades asustadas, rutas comerciales cortadas, autoridad evaporándose.
Mientras eso ocurría, en Italia, la corte miraba a Estilicón con sospecha. Porque en Roma, incluso en decadencia, el talento inspira miedo. Y el miedo, cuando se mezcla con envidia, busca excusas. Estilicón intentó negociar con Alarico, líder de los visigodos, no por debilidad, sino por cálculo. Necesitaba concentrarse en otras amenazas, pero negociar con un bárbaro, en boca de un burócrata resentido, suena a traición. El general fue acusado, aislado y finalmente ejecutado por orden del propio emperador al que protegía. Fue un acto de suicidio político. Con su muerte, Occidente perdió algo más que un comandante. Perdió el último puente entre el caos y la defensa organizada. Perdió a quien sabía hablar con los enemigos y también con los romanos. Perdió, en esencia, su última mano firme. Y entonces ocurrió la segunda decisión fatal. La corte, temiendo a los soldados de origen bárbaro dentro del ejército, hizo algo que solo puede surgir del pánico. Atacó a sus familias. Los desarmó. Los persiguió. Los masacró. Miles de guerreros que servían bajo bandera romana vieron morir a los suyos por orden de Roma. ¿A dónde irían después? Fueron a Alarico. Así, el mismo Estado que ya no podía reclutar suficientes romanos entregó, con sus propias manos, más fuerza al hombre que pronto pondría un pie en la ciudad más simbólica del mundo. Alarico marchó hacia Italia, no como un destructor ritual, sino como un negociador armado. Quería tierra para su gente, provisiones, un título oficial. Quería existir dentro del sistema. Pero el emperador, encerrado tras defensas seguras, se negó a escuchar. Se negó una vez, y otra, porque la seguridad, cuando es excesiva, produce arrogancia, y la arrogancia produce ruina. Alarico asedió Roma. La primera vez, hambre. La segunda, desesperación. La tercera, agotamiento. Y finalmente, una noche de finales de verano, las puertas se abrieron. Roma, la ciudad que durante siglos había representado el centro del mundo, fue saqueada. El saqueo duró pocos días, pero su eco duró generaciones. No fue una destrucción total. Los visigodos eran cristianos arrianos y mostraron cierta moderación. Respetaron algunos lugares sagrados, evitaron arrasar por arrasar, pero se llevaron riquezas acumuladas durante siglos. Objetos, metales, símbolos, tesoros, y sobre todo se llevaron algo invisible, el mito. Durante muchísimos años, Roma no había sido tomada por un enemigo externo. La idea de que podía caer parecía absurda, como si el sol pudiera apagarse. La noticia viajó como un luto. Intelectuales y creyentes quedaron paralizados. Algunos dijeron que era castigo, otros que era el fin de los tiempos, otros simplemente no supieron qué decir, porque Roma era más que un gobierno, era una idea de orden universal, y esa idea acababa de ser humillada. Mientras el mundo se concentraba en el golpe simbólico, en las periferias se estaba produciendo un colapso práctico. Britania fue la primera en desprenderse, una isla lejana, castigada por incursiones y abandonada por un gobierno que ya no podía sostenerla. Las ciudades recibieron un mensaje frío: arréglense solos. Y se arreglaron como pudieron, con poderes locales, con defensas improvisadas, con una vida urbana que se apagó. La cultura romana se retiró allí como el agua cuando baja la marea, dejando barro y silencio. En la Galia, la autoridad se deshilachó. Los pueblos que habían cruzado el río siguieron avanzando. Las provincias se volvieron campo de disputa entre romanos débiles y grupos armados que ya no solo saqueaban, también buscaban asentarse. Y luego, inevitablemente, llegó el golpe hacia el suroeste. Las mismas tribus que habían recorrido la Galia cruzaron los montes y entraron en Hispania. Se repartieron regiones, se instalaron, cambiaron el mapa como quien mueve muebles en una casa ajena. Roma, incapaz de expulsarlos, recurrió al truco de la desesperación, usar a unos bárbaros contra otros. Envió a los visigodos como aliados oficiales para limpiar el problema. Funcionó a medias. Los visigodos combatieron, sí, pero también aprendieron lo obvio. Si el imperio no puede defender estas tierras, entonces estas tierras pueden ser de quien las defienda. Hispania empezó a escapar del control imperial sin necesidad de una gran declaración.
Se escapó por la práctica, por administración local, por fuerza armada, por supervivencia. Pero aún quedaba el territorio más vital para Occidente, el que alimentaba a Italia, el que llenaba arcas, el que sostenía el último hilo de estabilidad. África. África era el granero, tierra de grano, aceite, comercio. Si Occidente perdía África, no perdía solo una provincia, perdía su estómago. Y los vándalos lo entendieron. Empujados por guerras y oportunidades, cruzaron el estrecho hacia el sur. Llegaron con familias, con carros, con intención de quedarse. No eran una incursión, eran un traslado de mundo. No encontraron resistencia sólida. La defensa imperial estaba corroída por rivalidades internas, por falta de recursos, por cansancio. Tomaron ciudades, ganaron terreno y finalmente capturaron la joya, Cartago. Con Cartago en manos vándalas, Occidente quedó herido de muerte económica. Sin África no había grano suficiente, no había impuestos suficientes, no había flota suficiente. Y lo que quedaba del imperio empezó a parecer un cuerpo que aún camina, pero ya sin fuerzas para sanar. Los vándalos, además, convirtieron el mar en arma. El Mediterráneo, antes seguro, se volvió amenaza. Las rutas de suministro podían cortarse, las costas podían ser atacadas. Italia ya no estaba protegida ni por tierra ni por agua. En la siguiente parte te contaré cómo este Occidente debilitado empezó a depender todavía más de ejércitos prestados, cómo la sociedad se volvió rígida, campesina, encerrada bajo señores locales, y cómo el Estado, para sobrevivir, encadenó a su propia gente. Porque Roma no solo fue atacada desde fuera, Roma también se cerró como una trampa sobre sus propios ciudadanos. Cuando un imperio pierde territorio, pierde ingresos. Cuando pierde ingresos, pierde soldados. Cuando pierde soldados, pierde territorio. Esa rueda no gira con ruido, gira con necesidad. Y en Occidente, ya sin África, con las Galias heridas y con Britania apagándose lejos, la necesidad empezó a dictar leyes más duras que cualquier decreto. Aquí entra un enemigo silencioso, el vacío de gente. Las grandes epidemias habían mordido al imperio durante generaciones. Primero una, luego otra, y cada oleada no solo dejaba tumbas, dejaba campos sin manos, talleres sin brazos, ejércitos sin reclutas, ciudades sin compradores. La demografía no es un adorno estadístico. En Roma era la base del poder. Con menos población, el Estado debía sacar lo mismo, o más, de menos cuerpos, y para lograrlo apretó. La solución fue sencilla y terrible: fijar a las personas en su lugar. Convertir la sociedad en un tablero donde cada pieza ya no podía moverse. El campesino quedó atado a la tierra. No por metáfora, por ley. Nació el sistema del colono, libre en nombre, encadenado en práctica. Si la finca cambiaba de dueño, el colono iba con ella. Sus hijos heredaban su condición como si la vida fuera una deuda familiar. El Estado lo hizo por supervivencia fiscal. Sin campesinos estables no había cosechas. Sin cosechas no había impuestos en especie. Sin impuestos no había pan para el ejército. Pero el precio fue la muerte de la esperanza. Un hombre que sabe que no podrá irse, que no podrá elegir otro destino, que no podrá escapar del mismo suelo, ¿por qué amaría al Estado que lo inmoviliza? ¿Por qué pelearía por una idea que ya no le ofrece ascenso, ni protección, ni orgullo? Lo mismo ocurrió con oficios urbanos, panaderos obligados a hornear para siempre, transportistas encadenados a su función, artesanos convertidos en herencia. Una sociedad inmensa, rígida, diseñada para alimentar al ejército y a la burocracia. Una máquina que necesitaba obediencia más que entusiasmo. Y como la moneda había perdido credibilidad, el Estado cobró en cosas reales: grano, aceite, vino, carne, madera. Pagar impuestos dejó de ser entregar metal y pasó a ser entregar parte de tu cosecha, más el costo de llevarla a depósitos, más el soborno para que el funcionario no inventara un problema. Era un impuesto y también una logística forzada, un sistema que agotaba al pequeño productor. En esta estructura, la víctima más trágica fue la clase media urbana. Los miembros de los consejos municipales, los decuriones.
Durante siglos habían sido el orgullo local, hombres con recursos, con prestigio, encargados de gestionar su ciudad. Ahora el Estado los hizo responsables de una cuota fija. Si la ciudad no entregaba lo exigido, ellos pagaban la diferencia con su propio patrimonio. El cargo dejó de ser honor y se volvió condena. Muchos intentaron huir, algunos buscaron refugio en el clero para escapar de obligaciones civiles. Otros se escondieron bajo la protección de un gran terrateniente. Otros simplemente desaparecieron hacia el campo. Así empezó la lenta muerte de la vida urbana. Los acueductos, sin mantenimiento, se agrietaron. Los baños dejaron de calentar, los teatros se vaciaron y más tarde se desmontaron para usar sus piedras en murallas. Los anfiteatros, donde antes rugía la multitud, se volvieron canteras. La ciudad que había sido el corazón romano empezó a parecer un lujo, y cuando la ciudad deja de funcionar, la cultura cambia de forma. El ciudadano deja de sentirse ciudadano y empieza a sentirse superviviente. La gente buscó protección donde podía hallarla, no en el emperador lejano, no en la administración que exigía sin dar, sino en el poder inmediato. El gran propietario local, el señor de la villa fortificada, el hombre que tenía grano, guardias, muros y capacidad de decidir rápido. Las villas crecieron como pequeños mundos cerrados, talleres propios, almacenes, guardias, dependientes, una economía cada vez más autárquica, menos conectada a rutas de comercio lejano. La lealtad se movió. Antes se debía al Estado, ahora se debía al patrón. Esto no fue un cambio de mentalidad abstracto, fue un ajuste brutal. Vivir bajo protección privada a cambio de obediencia, trabajo y dependencia. Un anticipo de la estructura que, siglos después, dominaría Europa como paisaje, relaciones personales de poder y tierra. Mientras tanto, el ejército occidental cambiaba de naturaleza. No había suficientes romanos dispuestos o capaces de llenar filas. El servicio militar ya no era promesa de futuro. Era desgaste, peligro, paga incierta. Entonces Occidente hizo lo que ya venía haciendo, pero en escala decisiva: contratar pueblos enteros. Los federados no eran individuos incorporados para volverse romanos. Eran contingentes que mantenían su identidad, su lengua, sus jefes. Se asentaban dentro del imperio y combatían a cambio de tierras, oro y autonomía. Era una solución práctica y un veneno lento. Porque si tu defensa depende de un grupo que obedece a su rey y no a tu emperador, entonces ya no tienes ejército estatal. Tienes alianzas armadas, y las alianzas, en tiempos de escasez, se vuelven chantaje. El poder real, en este Occidente debilitado, dejó de estar en la figura imperial. Pasó a manos del maestro de soldados, el comandante supremo que controlaba tropas y negociaciones. Los emperadores se volvieron rostros, los generales se volvieron manos. Occidente, sin darse cuenta, estaba viviendo el retorno de un patrón antiguo. El Estado como apariencia, la fuerza como realidad. Y justo cuando ese sistema parecía lo único que quedaba, apareció una amenaza capaz de unir por miedo incluso a los enemigos tradicionales. Los hunos no se habían ido, solo estaban reuniendo sombra. Un caudillo logró lo que pocos lograron: hacer de ese terror una estructura, convertir el movimiento en imperio, darle centro. Su nombre, en boca ajena, sonaba como latigazo. Atila. En la próxima parte, te contaré cómo ese hombre extorsionó a emperadores, cómo Occidente debió juntar una coalición improbable y cómo la última gran batalla romana en el oeste fue, en realidad, un ejército de no romanos peleando por un mundo que ya se les escapaba. Porque en el crepúsculo, incluso Roma necesitó manos extrañas para sostener su estandarte. Atila no quería tu tierra al principio, quería tu miedo, quería tu oro. Eso es lo que vuelve a ciertos enemigos más peligrosos que un invasor clásico. No buscan ocupar, buscan vaciar. Aparecen, exigen, desaparecen. Dejan la sensación de que el mundo puede ser comprado y de que tu vida depende de pagos regulares a alguien que no reconoce tu ley. Durante años, el Imperio de Oriente, más rico, más estable, intentó contener a los hunos con tributos. El oro salía de sus arcas como sangre controlada. Mejor pagar que ver arder los Balcanes.
Occidente, más débil, miraba esa estrategia con impotencia, como quien observa a un hermano fuerte negociar con un ladrón, mientras él no tiene ni para cerrar la puerta. Atila aprendió rápido. El imperio podía ser ordeñado, pero la extorsión, como el hambre, nunca se sacia. Y cuando el este empezó a resistirse, el caudillo giró la mirada hacia el oeste, hacia las provincias donde la defensa era más frágil y el poder más teatral que real. Se inventó, o aprovechó, una excusa que parecía un drama de palacio. Una princesa romana, atrapada en la asfixia de la corte, envió un mensaje. Un pedido de ayuda, un gesto de rebeldía, una señal de desesperación. Atila la tomó como invitación. Exigió matrimonio, exigió dote, y la dote era una palabra que sonaba como blasfemia, media porción del imperio occidental. No era una propuesta, era una amenaza con etiqueta elegante. Occidente no podía aceptar, y tampoco podía por sí solo resistir. Aquí entra el hombre que sostenía lo que quedaba del sistema. El gran general, el maestro de soldados, el último rostro de eficacia militar en un mundo de emperadores decorativos. Aecio. Su historia es extraña y reveladora. Había vivido entre unos, conocía su lengua, sus costumbres, sus líderes. Había aprendido a tratarlos como se trata un fuego. No se le grita, se le calcula. Durante años, Aecio había usado oro romano para comprar tiempo, para desviar peligros, para enfrentar bárbaros contra otros bárbaros. Su política era fea, pero era realista. Occidente no tenía fuerzas para una guerra limpia. Pero contra Atila esa política ya no bastaba. Había que detenerlo o aceptar el derrumbe. Así que Aecio hizo algo que, en otra época, habría sido impensable. Reunió una coalición. Y esa coalición es la fotografía final del Occidente romano, un ejército romano cuya columna vertebral no era romana. Visigodos, francos, alanos, otros grupos locales, y entre todos los restos de las fuerzas imperiales, una presencia más simbólica que dominante. Atila entró en la Galia como entra una tormenta en campo abierto. Ciudades temblando, campos vaciándose, rumores de crueldad multiplicándose antes de que llegaran las flechas. Y finalmente, los dos mundos chocaron. La batalla ocurrió en una llanura que la tradición recordaría durante siglos. Un combate brutal, confuso, sin la claridad de los relatos heroicos. Allí murieron miles. Allí se rompieron familias. Allí el suelo bebió sangre como si hubiera estado esperando. El rey visigodo cayó en combate. Y aún así, el avance huno se detuvo. No fue una victoria limpia, fue una contención desesperada. Pero bastó para que Atila se retirara de la Galia. Por un instante, Occidente respiró. Y ese instante fue uno de los últimos. Porque al año siguiente, Atila invadió Italia. Arrasó ciudades del norte. Hizo que el pánico subiera por la península como humo. La corte, encerrada y temerosa, buscó negociar. En la delegación iba una figura que empezaba a crecer como autoridad real en un mundo sin estado fuerte. El obispo de Roma, León. La leyenda dice que su palabra detuvo a Atila. La realidad sugiere causas más frías, enfermedades en el ejército huno, agotamiento, problemas de suministro, amenazas desde el este. Atila, pragmático, se retiró, y poco después murió en circunstancias casi absurdas para un hombre que había hecho temblar continentes. Una noche de boda, un cuerpo que cae, un imperio tribal que se deshace en disputas internas. El azote desapareció, y el alivio duró poco, porque el hombre que había salvado a Occidente de Atila era demasiado poderoso para ser tolerado por un emperador débil. El emperador temió a Aecio, lo vio como amenaza, y cometió el error clásico del trono inseguro. Mató a su protector. Aecio fue asesinado a manos del propio emperador. Con esa muerte, Occidente perdió su último cerebro militar coherente. Lo que quedó fue una sucesión de intrigas, violencia política, emperadores fugaces, generales que mandaban sin coronarse. Y entonces, como si la historia quisiera remarcar la ironía, el emperador que mató a Aecio también fue asesinado poco después. El vacío se abrió otra vez, y desde el sur, desde el mar, un enemigo que ya había sido sentencia económica
Vio oportunidad perfecta. El rey vándalo, dueño de África, dueño de Cartago, dueño de rutas marítimas, Genserico, navegó hacia Italia y saqueó Roma. Este saqueo fue distinto al de Alarico, más metódico, más frío, más largo en intención. Se llevaron tesoros, sí, pero también símbolos, reliquias, objetos antiguos traídos de otras conquistas. Roma fue despojada como se despoja a un viejo noble que aún viste ropa cara, pero ya no tiene guardias. A partir de allí, lo que quedaba de Occidente fue casi una escenografía. Emperadores subiendo y bajando como nombres en una lista. Generales armados decidiendo. Constantinopla observando, calculando, sin querer gastar su oro en una parte del mundo que parecía un pozo sin fondo. En la próxima parte te contaré el reinado de las marionetas, el tiempo en que el trono occidental fue un objeto que se movía de mano en mano, y te llevaré al final administrativo, un joven con nombre demasiado grande para un poder demasiado pequeño. Porque el último emperador no caería en batalla, caería como cae una firma al pie de un documento, sin épica, sin gloria, con cansancio. Después del saqueo vándalo, Occidente siguió existiendo, pero como existe un edificio abandonado, aún tiene paredes, aún se reconoce su forma, pero ya no cumple su función. El título imperial continuaba, la burocracia continuaba, incluso el lenguaje de la ley continuaba, pero el poder real, la capacidad de mandar y hacer obedecer, se había mudado a otro lugar, al cuartel general del ejército, a las manos del maestro de soldados, al cálculo de hombres armados que ya no necesitaban fingir que obedecían a un palacio. En ese escenario surgió un nombre que parece escrito para esta etapa, Ricimero. No era romano de linaje antiguo, era de origen germánico, mezcla de pueblos, como tantas figuras del alto mando en aquel tiempo. Y entendió algo esencial: en un imperio exhausto, el emperador era útil como máscara. Ricimero no quiso la púrpura, quiso controlarla. Durante años movió el trono como quien mueve una pieza de ajedrez. Si un emperador intentaba decidir, se encontraba con la pared invisible del general. Si un emperador fracasaba, el general lo reemplazaba. Si un emperador se volvía incómodo, el general lo apartaba. La lista de nombres se volvió una procesión sin peso. Rostros que entraban y salían mientras la maquinaria real se oxidaba. Hubo uno que intentó hacer algo más que posar. Mayoriano, un emperador con ambición de restauración. Soñó con reconstruir fuerza naval, recuperar África, disciplinar provincias. Por un momento, pareció que la vieja Roma podía todavía levantar la cabeza. Pero en este Occidente ya no bastaba con la voluntad. Hacía falta dinero, barcos, hombres, estabilidad. Mayoriano falló en su gran intento contra los vándalos. Y Ricimero lo eliminó. Así funcionaba la política final. Quien no entregaba resultados inmediatos era descartado. Mientras tanto, Constantinopla seguía siendo Roma en su propia mirada. El emperador del Este aún se consideraba dueño legítimo de todo, pero la ayuda real era rara, tardía y casi siempre interesada. El Este tenía otra prioridad: sobrevivir intacto, y Occidente, cada vez más, era visto como carga. Hubo un intento enorme de recuperar África, una expedición colosal, una flota inmensa, una inversión que parecía gritar «todavía podemos». Fue derrotada por astucia y fuego, y con esa derrota, incluso Oriente aprendió la lección. La reconquista era demasiado cara. Occidente quedó solo con su teatro. Ricimero murió, pero el patrón no cambió. El trono siguió siendo un objeto en manos de generales, algunos romanos por nombre, otros bárbaros por sangre, todos dominados por la misma verdad. El emperador ya no era mando, era símbolo. Y entonces llegó el acto final. Un comandante llamado Orestes tomó el control. No era un rey extranjero, sino un hombre del sistema, con experiencia y ambición. Depuso al emperador vigente y colocó en el trono a su propio hijo. El hijo era joven, demasiado joven para sostener lo que quedaba. Y, como si la historia tuviera gusto por la ironía, su nombre era Rómulo. Rómulo, como el fundador mítico de Roma. Y su apodo, dado con crueldad casi afectuosa, era diminutivo: Augustulo.
Pequeño Augusto, un nombre que, por sí solo, parecía admitir que todo era caricatura. El joven emperador gobernaba, en realidad, nada más que Italia, y aún allí, su autoridad dependía del ejército, y el ejército, en su mayoría, estaba compuesto por federados germánicos que reclamaban lo que ya era costumbre: tierras. No querían solo paga, querían asentarse, querían seguridad para sus familias. Querían dejar de ser herramienta alquilada y convertirse en parte propietaria del territorio que defendían. Orestes se negó. Fue el error final, repetido como una maldición a lo largo del último siglo. Negar tierras a quienes sostienen tu espada. Los federados se rebelaron bajo un caudillo llamado Odoacro. Odoacro derrotó a Orestes y lo ejecutó. Luego marchó hacia la capital política del momento y obligó al joven emperador a abdicar. Aquí está la escena que muchos imaginan como el fin del mundo romano. Y sin embargo, es una escena de quietud extraña. No hubo una batalla final grandiosa. No hubo una última defensa heroica de la ciudad eterna. Hubo un cambio de mando. Odoacro no mató al muchacho. Le dio una pensión. Lo envió a vivir a una villa, apartado, como se aparta a un recuerdo incómodo. El niño con el nombre del fundador terminó como un eco doméstico en una casa rural, y entonces ocurrió el gesto más simbólico de todos. Odoacro envió las insignias imperiales al emperador de Oriente. La diadema, la túnica púrpura, el cetro. El mensaje era simple. Ya no hacía falta un emperador en Occidente. Con ese acto, el título occidental fue abolido. No por derrota épica, sino por falta de sentido. Occidente no había sido decapitado, había sido abandonado por su propia legitimidad. El emperador oriental aceptó las insignias porque aceptar era reconocer autoridad, y reconocer autoridad era convertir a Odoacro en gobernante legal de Italia bajo la sombra imperial del Este. Así terminó una era, pero escucha bien, el imperio no desapareció del mundo en ese momento. El imperio oriental continuó durante siglos, y en su propia conciencia jamás dejó de ser romano. Lo que murió fue la porción occidental como estructura fiscal y militar centralizada. Murió la capacidad de Occidente de sostener un Estado con ejércitos propios, moneda confiable, ciudades vivas y fronteras efectivas. El mundo siguió. Cambió de forma. En la próxima parte te contaré por qué tantos aceptaron el final sin levantarse, por qué la carga fiscal y la rigidez social habían vaciado la lealtad, y por qué, en muchos lugares, la llegada de nuevos reyes no se sintió como un apocalipsis, sino como un cambio de administración. Porque el colapso más inquietante no es el que ocurre con gritos, es el que ocurre cuando a nadie le queda energía para discutirlo. La caída final de Occidente tiene una crueldad particular. No necesitó conquistar corazones porque los corazones ya estaban lejos. Cuando el último emperador fue apartado, no hubo una marea de ciudadanos pidiendo su regreso. No hubo ciudades levantándose por la púrpura. No hubo un duelo colectivo por la institución. En muchos lugares, el silencio fue la respuesta. Y ese silencio no nació de ignorancia, nació de agotamiento. Durante generaciones, el Estado occidental había enseñado a sus propios habitantes una lección amarga. Obedecer no garantiza protección, pagar no garantiza seguridad, ser romano no garantiza futuro. La carga fiscal había sido un martillo repetido. Los recaudadores exigían en especie, exigían transporte, exigían extras disfrazados de trámite. Los pequeños propietarios vivían entre el miedo al funcionario y el miedo al asaltante. Los decuriones huían de sus cargos como se huye de una enfermedad. La ciudad, orgullo de la civilización clásica, se volvía un lugar donde se pagaba mucho para recibir poco. En ese contexto, la idea de imperio empezó a sentirse como un peso, no como un hogar. Por eso, cuando un caudillo germánico entraba con su gente, en algunos lugares no era recibido como monstruo, sino como alternativa. Un amo nuevo, sí, pero quizá menos sofisticado en su hambre administrativa, menos capaz de exprimir con burocracia, más directo y a veces más negociable. No era amor, era cálculo de supervivencia. La élite terrateniente lo entendió pronto. Los grandes dueños de tierras, los senadores locales,
Los hombres que aún tenían villas fortificadas y almacenes empezaron a hacer acuerdos privados. ¿Para qué sostener a un Estado que no puede protegerlos y que además les cobra? Mejor pactar con el jefe armado que está cerca, garantizar que su finca no será saqueada, ofrecer provisiones, abrir la puerta correcta. Así, la lealtad se privatizó. El campesino atado a la tierra tampoco tenía motivos para morir por un palacio lejano. Su vida ya estaba atrapada, su movilidad ya estaba rota, su esperanza ya era pequeña. Cuando cambiaba el amo, cambiaba el nombre del que exigía, pero la cadena seguía allí. A veces incluso se aflojaba un poco, y eso bastaba para que el fin del mundo no se sintiera como fin, sino como transición. El Estado occidental, entonces, no fue derribado solo por enemigos externos. Fue debilitado por una ruptura moral. Dejó de merecer sacrificio. Aquí entra una palabra que duele por su claridad: indiferencia. El imperio se disolvió porque, en demasiados sitios, nadie encontró razones para sostenerlo. Cuando el centro ya no da seguridad, ni justicia, ni prosperidad, deja de ser centro y se convierte en rumor. Y en un mundo de miedo, los rumores no gobiernan. Mientras Occidente se fragmentaba, los reyes germánicos no siempre se comportaron como demolidores de todo lo romano. Muchos querían lo romano. Querían su prestigio, su escritura, sus leyes, sus técnicos. Querían gobernar, y gobernar exige administración. Por eso conservaron estructuras. El latín siguió siendo idioma de documentos. El derecho romano siguió aplicándose, al menos para la población romana. La Iglesia siguió funcionando como red de orden local. Los antiguos funcionarios, cuando no huían, servían al nuevo poder, porque sabían escribir, contar, organizar. Los nuevos reinos eran militares por arriba y romanos por dentro. En Italia, por ejemplo, un rey podía presentarse como rey en su lengua, pero también buscaba títulos romanos para legitimar su mando ante Constantinopla y ante los locales. No era simple vanidad, era estrategia. La legitimidad era un puente hacia la obediencia, y ahí está la ironía. Roma perdía el mando político, pero su cultura seguía colonizando el futuro. El latín no murió, cambió de piel. Se volvió lengua popular en caminos y mercados, y con el tiempo se fragmentó en nuevas lenguas. La ley romana dejó semillas. La idea de ciudad, aunque debilitada, dejó memoria. Y la Iglesia, especialmente en Occidente, ocupó el vacío dejado por el Estado. Porque cuando el imperio dejó de ser confiable, la institución que sí mantenía estructura, disciplina, jerarquía y red social fue la Iglesia. Los obispos comenzaron a ser algo más que guías espirituales. Se volvieron negociadores con invasores, administradores de caridad, organizadores de ayuda, a veces jueces, a veces líderes civiles. En un mundo donde el emperador era un nombre lejano, el obispo era una presencia, una cara conocida, una voz que podía hablar en nombre de la comunidad. Y cuando la identidad romana se debilitó, otra identidad se volvió dominante, la identidad cristiana. La pregunta dejó de ser ¿eres romano? Y empezó a ser ¿eres de la fe? Eso no significa que todo se uniera. Al contrario, dentro del cristianismo había fracturas. Muchos pueblos germánicos eran arrianos. La población romana era mayormente nicena. Esa diferencia levantó muros invisibles entre gobernantes y gobernados. Generó sospecha, distancia, resentimiento. Pero incluso con esa división, la fe funcionaba como lenguaje común mínimo, como marco moral, como red de instituciones. Occidente se transformó. No volvió a la barbarie, como repiten algunos relatos fáciles. Se ruralizó, se localizó, se endureció, y al mismo tiempo conservó partes del mundo anterior dentro de nuevas formas. Fue una mezcla. Roma no desapareció como humo. Se mezcló con otros cuerpos y cambió de nombre. En la próxima parte te hablaré del contraste decisivo. ¿Por qué Oriente no cayó? ¿Por qué, mientras Occidente se apagaba, Constantinopla se sostenía? ¿Por qué el oro, la geografía y las murallas fueron destino? ¿Y por qué, muchas veces, la supervivencia de Oriente aceleró la muerte de su hermano occidental? Porque la historia rara vez reparte dolor de manera justa. Occidente se deshizo
como se deshace una cuerda vieja, fibra por fibra. Oriente, en cambio, se sostuvo con una tenacidad que parece casi ofensiva cuando miramos el destino del otro lado. ¿Por qué uno se apagó y el otro siguió? La respuesta no es una sola. Es una combinación de geografía, de dinero y de defensa, y sobre todo de una capital construida para resistir. Oriente tenía provincias que eran riqueza pura. Egipto, grano en cantidades que parecían inagotables. Una agricultura que alimentaba ciudades y ejércitos. Un flujo fiscal constante, organizado, vital. Anatolia, población abundante, producción, mano de obra, reclutas. Un territorio grande, difícil de atravesar para invasores, capaz de sostener campañas. Esa base económica permitió algo que Occidente ya no podía hacer sin destruirse: mantener una moneda estable de oro, pagar tropas, pagar burócratas, pagar sobornos cuando convenía, comprar tiempo. El oro, en manos de un Estado que sabe usarlo, es un arma. Oriente podía elegir entre dos estrategias que Occidente casi siempre había perdido: pagar al enemigo para que se fuera o pagar a un enemigo para que golpeara a otro enemigo. Eso suena cínico, y lo era. Pero funcionaba. Y en la supervivencia, el cinismo suele ser más útil que la nostalgia. Luego está la capital. Constantinopla no era solo una ciudad, era una fortaleza hecha idea. Estaba en un punto donde el mar y la tierra se combinan para defender. Controlaba pasos, tenía acceso a rutas de comercio, podía abastecerse por agua. Y con el tiempo se rodeó de murallas tan serias que parecían decirle al mundo: hasta aquí. Esas murallas, capas de piedra, fosos, torres, eran más que arquitectura, eran una estrategia. Permitían que el Estado mantuviera su centro intacto incluso cuando los Balcanes ardían. Permitían que la tesorería no cayera. Permitían que la burocracia siguiera funcionando. Occidente, en cambio, vio su centro moverse a lugares defensivos, pero políticamente frágiles. Y aún así, su territorio era demasiado abierto, demasiado largo, demasiado pobre en comparación. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces, la supervivencia de Oriente aceleró la caída de Occidente, porque cuando los bárbaros presionaban, Constantinopla tendía a desviar el problema hacia el oeste, con oro o con diplomacia, con promesas o con maniobras. Si un grupo era demasiado peligroso cerca de Oriente, se le ofrecía un camino hacia Italia o hacia las Galias. Haz tu reino allí. Una liberación para el este y una carga para el oeste. Era una política de amortiguador. Occidente absorbía golpes para que el centro oriental pudiera seguir respirando. Incluso cuando Oriente intentó ayudar de manera directa, el costo era brutal. Hubo una gran expedición naval para recuperar África. Una operación gigantesca. Barcos, hombres, oro. Parecía el tipo de golpe que podía cambiar todo. Y fracasó de forma humillante. Fuego en el mar, flota destruida, tesoro evaporado. Después de ese desastre, la idea de reconquistar de verdad el oeste se volvió aún menos atractiva. No porque faltara deseo simbólico, sino porque sobraba pragmatismo. Constantinopla entendía que gastar demasiado en Occidente podía poner en riesgo su propia supervivencia. Así que eligió vivir. Mientras Occidente desaparecía como imperio, Oriente empezó una transformación cultural lenta pero profunda. Seguía llamándose romano, seguía usando títulos romanos, seguía emitiendo leyes con pretensión universal, pero su vida cotidiana y su mente eran cada vez más griegas. El idioma dominante era el griego. La educación giraba alrededor de clásicos griegos. La teología se volvía sofisticada, intensa, central. Y con el paso de las generaciones, el latín quedó como lengua de formalidades antiguas, mientras el griego se convirtió en lengua real del poder. Ese cambio de lengua no fue pequeño. Fue una distancia mental creciente entre los dos mundos. Occidente, incluso en ruinas, siguió atado al latín como lengua de iglesia y administración residual. Oriente se helenizó sin dejar de llamarse Roma. Y aún así, el puente más resistente entre ambos mundos fue el derecho. En Occidente, el derecho romano se mezcló con costumbres tribales. Se simplificó, se adaptó, a veces se deformó,
A veces sobrevivió en fragmentos. En Oriente, en cambio, el derecho fue conservado con obsesión burocrática. Allí se guardaron textos, se copiaron leyes, se sistematizaron decisiones. Y, siglos después, un emperador oriental lo convertiría en monumento escrito, ordenándolo como si quisiera encerrar a Roma en un libro para que nunca muriera del todo. Ese legado jurídico, nacido en Oriente, terminaría siendo base para gran parte del derecho europeo más tarde. Así funciona el fantasma. Occidente perdió el cuerpo político, pero heredó, a través del tiempo, los huesos del pensamiento romano preservados por el Este. Y, mientras Oriente seguía firme, Occidente encontró su columna en otra parte, la Iglesia. En Oriente, el emperador dominaba la Iglesia con mano fuerte. En Occidente, el vacío político permitió que el obispo de Roma creciera en autoridad. Sin emperador occidental, el Papa se volvió la figura romana más estable en Italia. Un árbitro, un negociador, un símbolo de continuidad. De allí nacerían tensiones que, con el tiempo, se volverían abismo. Oriente veía al Papa como parte del orden imperial. Occidente empezó a verlo como autoridad suprema en su mundo fragmentado. Dos maneras distintas de entender la misma fe. Y esa divergencia, lenta, constante, preparó el terreno para una separación definitiva siglos después. En la próxima parte, cerraré este largo susurro. Te contaré cómo la cultura clásica sobrevivió en monasterios, cómo la educación pública se apagó y quedó bajo cuidado religioso, y cómo los reinos germánicos intentaron, a su modo, heredar la romanidad para gobernar. Y luego, al final, volveremos a la pregunta que nos persigue desde el inicio: si Roma cayó o si simplemente cambió de forma, porque a veces lo que llamamos fin es solo una metamorfosis. Cuando el Estado se deshace, algo ocupa el hueco. No siempre lo más fuerte, a veces lo más constante. En Occidente, ese hueco lo llenó la Iglesia, no por ambición pura, sino por necesidad, porque cuando las rutas se vuelven inseguras, cuando la justicia civil se vuelve lenta o corrupta, cuando el hambre aparece en los inviernos y el ejército ya no llega, la gente busca a quien pueda organizar pan, refugio y palabra. El obispo se volvió figura cívica. En muchas ciudades fue quien negoció con jefes armados para evitar saqueos, quien coordinó ayuda a los pobres, quien sostuvo la idea de comunidad cuando la administración imperial dejó de funcionar. La Iglesia ofrecía algo que el Occidente tardío ya no podía prometer con credibilidad: continuidad. Y en medio de esa continuidad apareció un fenómeno silencioso, casi monótono, pero decisivo: el monacato. Hombres y mujeres que eligieron la disciplina del retiro, la repetición de la oración, el trabajo cotidiano, el silencio. No eran ejércitos, no eran senadores, pero construyeron lugares donde el orden no dependía de la espada, sino de la regla. El monasterio fue refugio y taller, fue almacén y escuela, fue hospital de pobres y muro contra el desamparo, y también fue biblioteca. En un mundo donde la educación pública clásica se apagaba, donde las escuelas de retórica ya no tenían sentido porque el foro había dejado de ser centro de la vida, el monasterio mantuvo viva la capacidad de leer y escribir, no por amor académico a la antigüedad, sino por necesidad religiosa: leer textos sagrados, copiar manuscritos, preservar doctrina. Pero al copiar lo sagrado, copiaron también lo antiguo. Gracias a ese trabajo paciente, sobrevivieron autores, poemas, tratados, fragmentos del mundo que se iba. No todo sobrevivió, ni mucho menos, pero lo suficiente para que, siglos después, Occidente pudiera recordar que había tenido un pasado luminoso. Fue una preservación involuntaria, como quien salva objetos valiosos mientras huye de un incendio sin saber que algún día serán reliquia. En paralelo, los reinos germánicos se consolidaron, no como anti-Roma, sino como herederos parciales. Muchos reyes entendieron que gobernar no es solo mandar, es administrar. Y para administrar un territorio lleno de población romana se necesita algo que esos reyes no siempre tenían: personal entrenado, leyes escritas, contabilidad, documentación. Así que tomaron lo romano, mantuvieron oficinas, usaron latín en documentos, se apoyaron en juristas y escribas locales.
respetaron muchas veces el derecho romano para la población romana, mientras sus guerreros seguían leyes propias. Dos sistemas en un mismo territorio, conviviendo con tensión. Italia vio un experimento especialmente revelador, un reino donde el gobernante intentó unir sin mezclar del todo los guerreros como clase militar, los romanos como clase civil, un equilibrio delicado sostenido por carisma y habilidad. Cuando ese equilibrio se rompió, se vio la fragilidad del intento. En Hispania, los visigodos se convirtieron en Estado. En Galia, los francos construyeron una forma nueva de poder, mezclando tradición guerrera con administración heredada. En África, los vándalos controlaron rutas marítimas hasta que otra ola histórica los borró. Lo importante es esto: la romanidad persistió, pero ya no estaba atada a un emperador occidental. Se volvió lengua, costumbre, iglesia, derecho, memoria. Y ese proceso nos obliga a revisar la vieja imagen del colapso, porque el colapso político no siempre es colapso cultural inmediato. A veces es transformación, a veces es fusión. Aquí entran debates que han perseguido a historiadores durante siglos. Algunos culparon al cambio moral, a la pérdida del vigor cívico, a la comodidad, a la fe nueva. Otros miraron la economía, impuestos, inflación, rigidez social, declive urbano. Otros señalaron que la verdadera ruptura no fue el fin del emperador occidental, sino la pérdida posterior del mar compartido, el quiebre de rutas comerciales, el aislamiento gradual. Cada mirada toca una parte del animal, pero en esta noche quiero dejarte una imagen sencilla. Roma fue un sistema que funcionó mientras pudo expandirse, mientras pudo extraer recursos, mientras pudo pagar a su ejército con confianza. Cuando dejó de expandirse, cuando las epidemias redujeron población, cuando la moneda perdió credibilidad, cuando la administración se volvió peso, cuando las fronteras se volvieron porosas y el ejército se llenó de alianzas frágiles, el sistema empezó a sostenerse con parches. Y los parches en algún momento ya no bastan. Occidente murió como imperio porque perdió su capacidad de sostener un Estado central, no porque desapareciera su gente, ni porque se evaporara su cultura en un día. Murió porque dejó de poder recaudar de manera eficaz, alimentar de manera estable, reclutar de manera propia y defender de manera consistente. Y cuando eso sucede, el título imperial se vuelve un adorno peligroso. Por eso pudo ser abolido sin gran resistencia. En la próxima y última parte, cerraré el relato con un susurro final. ¿Qué quedó de Roma? ¿Qué siguió caminando bajo otros nombres? ¿Y por qué, al entender ese final lento, entendemos algo de nosotros mismos? Porque la historia no es un espejo perfecto, pero sí un eco. Y algunos ecos, si los escuchas de noche, suenan demasiado cercanos. Así que llegamos al final. No al final del mundo, sino al final de una forma de mundo. El Imperio Romano de Occidente no fue derribado en un solo día. Fue perdiendo capas, primero la confianza, luego el dinero, luego la gente, luego la frontera, luego la ciudad. Y cuando todo eso se pierde, lo último que cae es el nombre. Por eso el año en que el último emperador fue apartado no se parece a un apocalipsis, sino a un trámite. El trono ya era una silla prestada. La púrpura ya era vestuario. La autoridad ya no residía allí. Lo que se abolió fue un título que llevaba décadas sin gobernar de verdad. Y sin embargo, algo quedó. Quedó la lengua, transformándose en nuevas voces. Quedó la ley, sobreviviente en fragmentos y luego rescatada desde Oriente como una memoria escrita. Quedó la iglesia, que ocupó el vacío y se convirtió en columna para comunidades rotas. Quedaron las ciudades, muchas debilitadas, pero aún capaces de recordar lo que habían sido. Quedó la idea de Roma como prestigio, como modelo, como sombra. Los reyes que llegaron no quisieron destruir esa sombra, quisieron vestirla. Porque la romanidad era un tesoro político, era el nombre que daba legitimidad. Era la maquinaria administrativa que permitía cobrar y ordenar. Era el idioma que servía para decretos y acuerdos. Era la cultura que convertía a un caudillo armado en algo más parecido a un gobernante. Roma perdió sus territorios, pero siguió ganando mentes.
Y el Imperio de Oriente, el que nosotros llamamos bizantino, siguió existiendo con la convicción de que no era otro imperio, sino el mismo. En sus monedas, en sus leyes, en sus rituales, siguió llamándose romano. Siguió viendo al oeste como provincias perdidas, no como mundo nuevo. Esa continuidad nos recuerda que la palabra caída es incompleta. Lo que cayó fue el aparato occidental. La civilización romana se transformó y continuó, especialmente en el este. En Occidente, la vida se volvió más local, más rural, más personal. El poder se desplazó hacia señores de tierra, hacia fortalezas, hacia acuerdos directos. La esfera pública se encogió, la seguridad se privatizó, la política se volvió proximidad. Y esa transformación, dolorosa y lenta, fue el nacimiento de otro paisaje, el medieval. No fue un salto limpio, fue una transición larga, llena de ruinas reutilizadas, templos convertidos en cantera, anfiteatros convertidos en muros, calzadas usadas por viajeros que ya no sabían quién las había pagado, leyes romanas citadas por hombres que ya no tenían emperador, pero sí memoria. A veces se dice que los bárbaros apagaron la luz. Yo lo diría de otro modo, en esta noche. La luz se hizo pequeña, se refugió en lugares específicos, cambió de tono. En monasterios que copiaban textos, en obispados que organizaban ciudades, en palacios de reyes que necesitaban escribas romanos para gobernar, en Constantinopla, donde la maquinaria imperial siguió funcionando durante siglos. El colapso no fue la historia más épica por sus batallas, sino por su duración, por la manera en que un gigante se acostumbró a vivir con heridas abiertas hasta que confundió el dolor con normalidad. Y eso es lo que lo vuelve inquietante, porque nos enseña que los imperios no siempre mueren por el enemigo más fuerte. A veces mueren por la suma de soluciones temporales, por la rigidez que nace del miedo, por la pérdida de confianza en el dinero, por el peso fiscal que erosiona lealtades, por el agotamiento demográfico, por la incapacidad de sostener ciudades, por una frontera que deja de ser línea y se vuelve zona. Cuando todo eso se acumula, el final puede llegar sin ruido, y esa es la última imagen que quiero dejarte. Un imperio que, durante siglos, había sido el centro del mundo conocido, termina no con una masacre final, sino con un gesto cansado. Un niño emperador enviado a una villa. Un jefe militar que decide que no necesita la corona. Un envío de insignias al este. Una firma invisible sobre el papel de la historia. El mundo siguió. Y nosotros, que caminamos sobre lenguas nacidas del latín, sobre leyes nacidas de códigos romanos, sobre ciudades que aún repiten trazos antiguos, somos prueba de que Roma no desapareció del todo. Cambió de forma. Yo soy susurros del pasado. Y esta noche, si el sueño te encuentra, llévate esta idea como un último murmullo. Comprender por qué cayó Occidente no es solo mirar ruinas. Es entender cómo se desgastan las cosas que parecen eternas. Hasta el próximo susurro.